primaria y en inicial. Ha estudiado también lo que es en la escuela de posgrado, tiene una maestría con mención en docencia y gestión educativa, especialista en algunos talleres como por ejemplo en atención con diferentes necesidades de aprendizaje, especialización en docencia en educación especial, en detección e intervención de las alteraciones del desarrollo infantil, especialidad en educación inicial, gestión curricular y habilidades del docente. La profesora Vilma Paredes, nuestra ponente, viene desempeñándose también como especialista en el área, en inicial, en la Dirección Regional de Educación Ancash. Ha desarrollado ya varias ponencias y para nosotros es grato, es bastante gratificante, ¿sí? En esta oportunidad que nos va a desarrollar cómo realizar o cómo llegar al fortalecimiento de las capacidades en atención integral de la primera infancia, dirigido, como habíamos repetido ya, a auxiliares de nivel inicial en EBR y educación básica especial. Esperamos, colegas, que en el transcurso de estos temas que vamos a desarrollar, que se van a desarrollar como desarrollo infantil temprano, enfoque del nivel inicial y la inclusión, que es muy importante este tema, cómo lograr este proceso de inclusión en la primera infancia. También vamos a hablar acerca de las estrategias didácticas para el aula en educación básica regular y educación básica especial. Es importante desarrollar algunas estrategias para poder integrar a los estudiantes, sobre todo en ese tema también del trabajo remoto, ¿no? Y también tenemos como un tema 4, características evolutivas de niños de 0 a 5 años y los cuidados como una oportunidad para el aprendizaje de los niños. Van a desarrollarse los días sábados, como hoy, ¿sí? En las fechas que ya le vamos a indicar, todos los sábados. Y además de ello, pues los materiales van a estar colgados en nuestra plataforma, como ya sabrán, en nuestra aula virtual, y van a poder ustedes descargar todo el material y las clases también van a estar grabadas, bueno, son grabadas de Zoom y van a ser subidas también para que en el momento que ustedes necesiten reforzar o recoger nuevamente esa información lo puedan tener a mano. Agradecerles la confianza en nosotros, en el trabajo que venimos desarrollando y sobre todo agradecer también a la ponente, Vilma, que en su apretada agenda, la maestra, ha podido darnos la oportunidad de poderla tener en este taller y a la cual presentamos. Profesora Vilma, buenas tardes, gracias y le dejamos al auditorio con usted. Así es. Muchísimas gracias por la presentación, estimado responsable de Aula Perú Online. Muy agradecida por la oportunidad y de la misma forma saludar a todos los colegas del nivel inicial, de las auxiliares, tanto en educación básica regular y educación básica especial. Realmente el tema que hoy día voy a vertir es un tema que tiene que ver con la atención a la primera infancia. Y eso en definitivo apunta a ese desarrollo, ¿sí?, infantil temprano en nuestros niños menores de 6 años. ¿Cuánto es importante tener esta primera mirada? Porque es el punto de partida. ¿Y el punto de partida en qué sentido? Ustedes son responsables de las aulas de los chicos hoy en día, en esta situación de que estamos viviendo, en esta etapa remota. Y tenemos que ir observando, a pesar que hemos revisado información, a pesar que dentro de nuestra formación como docentes hemos tenido siempre este tema del desarrollo de nuestros niños menores de 6 años, como un niño en el primer año de vida, cuáles son las características básicas. Sin embargo, hay muchas investigaciones que van dando una mirada y van dando un giro totalmente diferente. Entonces, el día de hoy voy a tratar de ir orientando más o menos el trabajo. Les pido por favor una participación activa, les pido por favor
que me detengan, si hay algo que de repente ustedes necesitan que se aclare, excelente. Yo suelo siempre tener ese espacio, ¿sí? Me encanta mucho de que participemos. Entonces, en esa mirada me voy a permitir compartir con ustedes ahora sí pantalla. Todos ya saben, yo tengo toda una vida en la educación básica especial, pero mi carrera de origen es educación inicial. Sin embargo, también en la dirección regional, yo he sido en varias oportunidades responsable del nivel inicial en el ámbito regional. Así es que tengo toda la experiencia, he trabajado también, he acompañado a muchos docentes, así es que en esa mirada vamos a continuar fortaleciendo este trabajo, ¿sí? Ese trabajo que nos conlleva a ir entendiendo, ¿sí? A ir entendiendo este primer momento que está en el módulo. Para ello, yo quiero que juntos vamos a reflexionar con esta pregunta. Esta pregunta que me gustaría mucho, bueno, que me la respondan a través de esta herramienta del Metimeter, ¿sí? ¿Qué necesitas para mejorar la calidad de vida de la educación inicial? Entonces voy a compartir en el chat de este Zoom y cada uno de ustedes me van a ir respondiendo esa pregunta, ¿correcto? ¿Sí? Excelente. Entonces en esa mirada voy a compartir, muy bien, voy a compartir el link en el chat y vamos a ir respondiendo esa pregunta. Pueden ir accediendo si fueran tan amables, yo voy a hacer la presentación. Pueden ingresar y cada uno de ustedes va a tener la oportunidad de ir participando. Vamos interactuando. Realmente la interacción es muy importante. ¿Sí? ¿Pudieron abrirlo, por favor? Y vamos a ir visualizando, ¿sí? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué necesitas para mejorar la calidad de vida de la educación inicial? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué necesita María? ¿Qué necesita Kenny? ¿Qué necesita Aide? ¿Qué necesita realmente como maestra, como auxiliar? ¿Qué necesitas? Vamos opinando, vamos entrando en ese link y vamos participando. ¿Que me ponen en el chat? Han compartido el link de asistencia. Vamos, hay que atrevernos, porque si no nos atrevemos a participar, este es un espacio. Juan, ¿sí? ¿Has vuelto a compartir el link del Metimeter? Ya, perfecto. Juan volvió a compartir. Ya volvieron a compartir, excelente. Podamos ir participando, por favor. ¿Qué necesitamos? Recordando que este es un espacio donde todos juntos vamos a aprender. Porque no es solamente escuchar, es simplemente también es participar. ¿Qué necesitas, reitero la pregunta, para mejorar la calidad de vida de la educación inicial? ¿No se animan? Realmente una pregunta demasiado reflexiva, diría yo. ¿Qué necesitan cada uno de ustedes? Desde la función que hoy en día están desempeñándose. A ver. Vamos a ver por aquí. Dice capacitarnos diariamente. Me voy a atrever, vamos utilizando esta herramienta porque es importante. Ustedes cuando tienen sus horas colegiadas, con su directora, yo me imagino que en sus horas colegiadas con su directora hacen este tipo de participación. Es importante eso, porque simplemente, ¿qué dice Liliana? Si nosotros nos abocamos a hacer simplemente escucha, nos dedicamos a escuchar, no vamos a aprender. Siempre la interacción es muy importante en todo proceso. Si no participamos, no vamos a poder ir creciendo profesionalmente. O no pueden acceder al link, por favor, me gustaría escucharlos. ¿Alguien puede participar?
¿Qué decimos? ¿Qué decimos sobre esta situación? ¿Qué podemos ir visualizando en este espacio? Compromiso como docentes y seres humanos. Dice por ahí. Vamos, vamos, esta es otra versión. Que los niños tengan más accesibilidad a la tecnología, con datos a internet, y a los docentes ser capacitados continuamente. Mejorar la información del docente. Otra de las colegas dice, estar capacitados para poder orientar y guiar a nuestros niños y niñas de educación inicial. Otra colega dice, conocer el desarrollo evolutivo de los niños y niñas. Entonces, ¿cuánto es importante tener esa mirada, ¿sí? Tener esa mirada, una mirada que nos va a permitir, una mirada objetiva, ¿sí? Que nos va a permitir hacer cambios significativos. Y estos cambios significativos, en definitivo, muy excelente, ahora sí, me parece muy valioso, ahora sí puedo visualizar estos cambios significativos que van a poder garantizar el desarrollo de nuestros estudiantes. Decimos, necesitamos conocer a los niños. Excelente. Punto de partida hoy en día que nosotros requerimos para un tema de la planificación. Capacitarnos diariamente, promover acciones pedagógicas que favorezcan el juego. Miren qué bonito está saliendo. La autonomía, la expresión de las ideas y emociones de los niños y niñas. Conocer sus características, necesidades del niño. Necesitamos en estos momentos de pandemia que los niños tengan más acceso a la tecnología por parte del Minedu y capacitación a los docentes. Mejorar la información del docente, lo expresan de otra forma. Necesitamos conocer el desarrollo evolutivo, ¿sí? Y normal y las estrategias de aprendizaje de enseñanzas. Conocer la necesidad de los niños y niñas, conocer estrategias y técnicas para el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, ¿en qué medida, cuánto es importante que nosotros tengamos esa mirada, ¿sí? Esa mirada interesante, sin embargo, a ello, ¿sí? Voy a dejar de compartir. Excelente, gracias. Voy a continuar con mi PPT. ¿Cuánto es importante que esta pregunta nos genere, ¿sí? Nos genere reconocer las múltiples posibilidades del desarrollo afectivo, ¿sí? Que requiere nuestro niño. El desarrollo físico y cognitivo. Entender cómo nuestros niños tejen sus emociones, sus afectos y sus valores. Y cómo van avanzando en las diferentes formas de cómo piensa y de cómo interactúa. Estas preguntas, que justo lo expreso, nos van a permitir, ¿sí?, tener mucho cuidado en el momento de nuestro actuar como docentes. Y nos conlleva a una reflexión que nos va a permitir a esa toma de decisiones, y esa toma de decisiones enmarcadas en asumir con responsabilidad ese cuidado y el cómo vamos a educar a nuestros niños menores de 5 años. Entonces, en esa medida, yo creo suficiente, básico, objetivo, haber entendido que en nuestro país, y todos lo sabemos, y todas las investigaciones que vamos realizando, ¿sí?, una de la política educativa que se ha venido implementando y dando el valor agregado es a la primera infancia. Y eso está demostrado que el mayor desarrollo del cerebro de nuestros niños ocurre durante los 3 primeros años. Y depende en parte de ese entorno en que nuestros niños van creciendo. ¿Cómo está el tema de su nutrición?
¿Cómo está el tema de su salud? ¿Cómo está el tema de la protección? ¿Y cómo está ese tema de esa interacción humana que él va a poder experimentar? Entonces, en esa mirada, esta atención y el cuidado y una educación que sea de calidad, ¿sí? Con los diferentes factores que hoy en día se está determinando. Y para ello, tenemos que garantizar que todos estos procesos físicos, sociales, emocionales, cognitivos, se desenvuelvan apropiadamente y que contribuyan a ampliar las opciones de nuestros niños a lo largo de toda su vida. Entonces, ¿cuánto es importante que podamos nosotros asegurar un acceso equitativo y de calidad? ¿Sí? Por ello, una de las metas que tenemos es atender a las poblaciones más pobres y más vulnerables, si ustedes han podido escuchar, y que en ellos se pueda garantizar una atención integral mediante modalidades que involucren no solamente al docente de forma virtual, ustedes saben que involucra a un tema de familia. Entonces, en esa mirada reflexiva, el día de hoy, según esta investigación sobre el desarrollo, ¿sí? Sobre el desarrollo y el funcionamiento de las competencias de nuestros niños y niñas menores de 6 años, según Correa y Orozco 2017, es que se ha preparado este material. Y este material, yo quiero partir de estas ideas muy claves e importantes para poder entender cómo este desarrollo infantil temprano, ¿sí? nos da esta mirada en estos 3 momentos que ustedes están visualizando. ¿Cómo es el desarrollo? ¿Cómo es la competencia? ¿Y cómo, en qué medida estas experiencias reorganizadoras, ¿sí? Como nociones, están estrechamente relacionadas? Entonces, ¿en qué medida esta relación entre ellas va a permitir describir de manera cómo nuestros bebés y los niños puedan tener un vínculo con el mundo que los rodea? Entonces, ¿cuánto es importante tener la claridad, ¿sí? Cuando yo hablo de un desarrollo, ¿sí? Se entiende como un proceso de reconstrucción y de reorganización permanente. Cuando el estudio de este proceso que se ha podido difundir a través de las diferentes características de las etapas del desarrollo y los desempeños que han ido demostrando nuestros niños y niñas, ¿sí? Y esto, todos sabemos que hemos ido encontrando muchas investigaciones sobre este desarrollo. Y estas investigaciones no vienen desde ahora. Estas investigaciones vienen de hace 20 años atrás, donde muestra la concepción de un proceso en etapas secuenciadas, ¿sí? Y acumuladas con desempeños específicos para todos nuestros niños. Entonces, ¿cuánto es importante tener esta primera mirada como idea clave? Sin embargo, como lo dije hace un momento, ¿en qué medida estas definiciones están estrechamente vinculadas? Es importante resaltar el tema de las competencias. Y este tema de las competencias, como ustedes pueden verificar, se refiere a las capacidades generales que posibilitan los haceres y saberes. Y esto también prima ese poder hacer, donde todos nuestros niños manifiesten a lo largo de su desempeño, ¿sí? A lo largo de su desempeño, todo el desarrollo que queremos alcanzar. Y en definitivo, esto va a enmarcar a estas capacidades que surgen de la reorganización de sus afectos y conocimientos, al interactuar con otros entornos donde ellos van a poder evolucionar. Y ese evolucionar tiene que ver con ese hacer. El propio desarrollo inicial de nuestros bebés desde que nacen sirven para ejemplizar
la transformación de las competencias y tener en claridad de cómo nuestros bebés desde que nacen pueden emitir, ¿sí?, diferentes acciones, cómo lo hacen, cómo emiten los diferentes sonidos en diferentes situaciones de contexto. Entonces, ¿cómo de alguna otra manera este desarrollo a través de esas etapas, estas competencias que nuestros niños menores de 6 años van a ir demostrando a través de ese hacer, de esa adquisición de saberes, va a ir generando esa relación? Sin embargo, esto va a ir aterrizando, si podemos visualizar en la tercera noción, en qué medida estas experiencias reorganizadoras están en función a un, discúlpeme la redundancia, a un funcionamiento cognitivo que va marcando momentos cruciales con el desarrollo de nuestros niños. Pues ello va a poder concretizar a un conocimiento previo, simultáneo, y que sirve de base para el desarrollo de posteriores, ¿sí?, conocimientos, habilidades. Y esta experiencia reorganizadora va a permitir acceder a esos saberes. ¿Y dónde estaban los saberes? En el desarrollo de las competencias, ¿correcto? Entonces, es necesario que nosotros tengamos como primer punto de partida que estas 3 ideas claves que enmarcan al desarrollo infantil de nuestros niños están intrínsecamente relacionados. Entonces, ¿en qué medida ahora sí nosotros podemos ir planteando en silla ideas más claves en relación a lo que yo puedo decir en relación al desarrollo? Entonces, aquí podemos visualizar 3 aspectos muy importantes. Y hace rato lo cité, ¿sí? Tenemos a Correa y Orozco 2017, donde él presenta una investigación sobre el funcionamiento y desarrollo y competencias de nuestros niños menores de 6 años. Entonces, ¿qué enfatiza él? Él enfatiza que el desarrollo puede ser cognitivo, ojo, lingüístico, social y afectivo de los niños en un proceso lineal. Por el contrario, se caracteriza por un funcionamiento irregular de avances y retrocesos. Entonces, ¿en qué medida esta primera definición que nosotros estamos compartiendo con ustedes me va a marcar y entenderlo? Y eso lo vamos a visualizar en este primer caso que estamos viendo, en este primer caso del ejemplo. Me gustaría mucho que alguien pueda irme a detallar el primer cuadrito donde dice Juliana, y vamos a ir entendiendo este primer concepto de lo que yo refería aquí en la imagen anterior, que el desarrollo es cognitivo, lingüístico, social y afectivo. Entonces, esto lo vamos a ir visualizando en este ejemplo. Me gustaría una participación de alguien para que me pueda ayudar a hacer la lectura de este primer ejemplo para ir comprendiendo en qué consiste esta definición. ¿Correcto? ¿Quién dice yo, por favor? ¿Quién lee, por favor? Juliana, de 3 años. Vamos, ¿quién me ayuda? Fiorella Flores. Adelante, Fiorella. Buenas noches, profesora. Buenas noches. ¿Sí se me escucha? Sí. A ver. ¿En qué medida, Fiorelita, en qué medida este primer ejemplo guarda relación con el desarrollo cognitivo, lingüístico y social y afectivo de los niños en un proceso lineal? ¿Sí? Ahora sí, te doy el pase para que puedas leer, Fiorella. Ya. A ver, dice, Juliana, de 3 años, al interpretar la imagen de un gato que se ve en un espejo en el que está reflejado un magnífico león, puede argumentar que el gato se ve como un león. Sigue bajando, Juliana. Porque lo que ve es el rey de la selva y eso le gusta. 15 días después,
la niña solo logra describir cada uno de los elementos de la imagen sin relacionarlos entre sí y responde: es un gato, un león y un espejo. Ella pasa de una comprensión explícita en la que verbalmente explica su interpretación a otro momento en el que su descripción de los personajes y de los elementos muestra que el significado que da a la situación está completamente implícito y segmentado, en la medida en que no relaciona los elementos entre sí. Entonces, ¿en qué medida este primer ejemplo, gracias Fiorella, muchísimas gracias, en qué medida Juliana, que tiene 3 años de edad, ojo, cómo ella va interpretando según la primera definición del desarrollo? Y la primera definición del desarrollo, voy a volver a recordar, tiene que ver con el desarrollo cognitivo, lingüístico, social y afectivo de los niños en un proceso lineal. Entonces, teniendo esta primera definición, es que yo estoy presentando este ejemplo. Entonces, ¿a qué quiero concluir con este ejemplo? ¿Sí? Este ejemplo muestra que ante la misma tarea y en diferentes momentos, incluso en los plazos cortos, la actividad de la misma niña presenta desempeños diferenciados. Y cuando yo digo desempeños diferenciados, tenemos que entender que inicialmente parece haber entendido la tarea y lo resuelve, ¿correcto? ¿Sí? ¿Lo han visto de esta forma? Comentarios, por favor. ¿Sí o no? O alguien me dice, no, profesora, es incorrecto lo que me está diciendo usted. Ojo, en este primer momento. Este es un espacio, como le dije, reflexivo, porque he tenido que buscar un material donde tenga un paradigma totalmente diferente. Porque el desarrollo infantil del niño, a veces estamos pensando en las edades que hace un niño, que le corresponde la edad de 0 a 1 año, de 2 a 3 años, de 4 a 5 años, etc. Entonces, según esta investigación, va a un nivel más integral y a un nivel en qué medida nosotros tenemos que ir entendiendo que el desarrollo en las definiciones que vamos obteniendo, tiene esas 3 miradas, ¿sí? Como yo lo estoy mostrando en el PPT anterior, ¿sí? 1, como desarrollo cognitivo, lingüístico, social y afectivo de nuestros niños en un proceso lineal. Y acá lo dice, por el contrario, se caracteriza por un funcionamiento irregular de los avances y retrocesos. Entonces, en esa medida, es que me he atrevido a presentar el ejemplo para ir entendiendo. Entonces, Fiorella ya me ayudó, me dice que Juliana de 3 años interpreta la imagen de un gato que se ve en un espejo, en el que se está reflejando un magnífico león. Puede argumentar que el gato se ve como un león, niña de 3 años, ¿ah? Porque lo que ve es el rey de la selva, y eso le gusta. Recuerden muy bien que nuestros niños de 3 años muchas veces tienden a fijar algo que les gusta, algo representativo, ¿sí? Ese fue su primer momento que tuvo Juliana, ¿correcto? Sin embargo, después de varias experiencias, por eso acá señala, 15 días después, la niña solo logra describir cada uno de los elementos de la imagen sin relacionarlos entre sí y responde. O sea, su nivel de ella a 15 días ya no dice que esa imagen era un león, y ve al rey de la selva y eso lo gusta, sino ahora dice, lo detalla, como ustedes pueden visualizar en la imagen, ¿sí? En la imagen que ustedes ven, ahora, la niña responde, hay un gato, hay un león y hay un espejo. Entonces, ¿en qué medida este primer momento reflexivo, vuelvo a reiterar de este ejemplo, ¿sí? Nos da que la niña muestra la tarea en diferentes momentos e incluso en los plazos cortos. La actividad de la misma niña presenta desempeños diferenciados. Y recordemos que inicialmente parece haber entendido la tarea y la resuelve, porque lo expresa, ¿sí? Pero a continuación, esta comprensión no es evidente. Es decir, está implícita. En este último caso, el docente
puede suponer que la niña no ha entendido y se presenta y puede decir, ¿qué pasó? Está retrocediendo. Entonces, parece que el funcionamiento cognitivo, ojo, y social y el afectivo no se comporta de manera lineal. Es decir, no siempre avanzan de un estado de comprensión inferior a otro superior. Poco recordando el ejemplo y las experiencias que continuamente vamos teniendo nosotros con nuestros niños en el día a día, y nos damos cuenta que ellos presentan quizás este tipo de funcionamiento desigual, porque cada estudiante, cada niño tiene un ritmo y un estilo de aprendizaje totalmente diferente. Entonces, un día parece que han entendido nuestros estudiantes y lo han aprendido, y eso nos engloba a un conocimiento explícito. Y en las siguientes semanas, cuando llegue, ellos están abocados a otras experiencias. Y acuérdense muy bien, cuando una experiencia no es vivida como debe ser, el niño la olvida. Cuando una experiencia, nuestros niños no son protagonistas de esas experiencias, el niño lo olvida. Entonces, la diferencia aquí que debemos ir encontrando entre el conocimiento, ¿sí? En el conocimiento explícito, con ese conocimiento que los chicos a la semana se olvidan y antes decían, pues no lo sé y no lo comprendo, este conocimiento se vuelve implícito. Entonces, ¿cuánto podemos inferir nosotros que estos dos conocimientos implícitos e implícitos resulta más adecuado que la caracterización de los conocimientos presentes o ausentes? O cuando nosotros estamos presentes frente a una experiencia de conocimiento, nuestros niños saben cuando no es evidente y se dice que no sabe. O cuando nuestro niño elige una perspectiva y se plantea esta pregunta: ¿qué se podría decir acerca de la comprensión de Juliana? Entonces, es entendible que este ejemplo, que también me puedo plantear qué sabe o qué no sabe. Entonces, en esa mirada tenemos que ir entendiendo que esta mirada de conocimiento, de un conocimiento cognitivo, lingüístico y social, va a ir generando ciertos cambios, ¿sí? Ciertos cambios que no va a permitir en nuestros estudiantes en la práctica, ¿sí?, a tener conocimientos implícitos y explícitos. En verdad les digo que esta es una realidad que todos los maestros encontramos en el día a día, en nuestro trabajo diario. Y es posible que hasta muchos profesionales que nos acompañan como psicólogos estudian el desarrollo de los niños y que ellos hayan ido, digamos, ¿sí?, hayan ido demorando mucho en encontrar y en entender estos funcionamientos irregulares y aparentemente erráticos en nuestros estudiantes. Entonces, por ahora, este funcionamiento irregular y frente a este hecho, vamos a iniciar a considerar que tenemos que ir reflexionando, tenemos que ir verificando, tenemos que ir viendo ese actuar que en ese día nos va a ir demostrando nuestros niños y dándole un componente fundamental de las teorías clásicas del desarrollo. Y en esta nueva mirada de esta teoría del desarrollo muestra un funcionamiento desigual, porque la niña al inicio expresa una cosa y después va describiendo lo que ella va observando. Entonces, ¿cuánto es importante que frente a este argumento que yo estoy expresando, resulta conveniente insistir que los funcionamientos reales y concretos de nuestros niños pasan de estados de comprensión a resolución exitosa de problemas
o a estados que manifiestan desempeños e incluso algunos son segmentados. Y esta es una realidad a lo largo de todos nuestros docentes que estamos en ese día a día. Entonces constituye para ellos, así se los digo, a veces, muchas veces constituye cuando nuestro niño suele decir una información que no corresponde a esa intención pedagógica que queremos lograr, constituye una frustración muchas veces para el docente. Entonces, yo me pregunto en qué medida esta evidencia muestra la necesidad de de poder abandonar la comprensión del desarrollo como una sucesión estable. En las etapas de desarrollo y en esa descripción del funcionamiento intelectual como un espacio que convive al conocimiento implícito. Y en qué medida este conocimiento va a permitir ir, bien o mal, aceptando esas emociones en relación a la parte afectiva. Y esto al desarrollo de manera gradual y creciente. Entonces, ¿en qué medida se dice que esta situación se va a ir transformando y se va a ir dando en una realidad social frente a una situación que vamos a ir adquiriendo conocimientos a través de la experiencia misma? Entonces, ¿cuánto es necesario cuando nosotros vamos definiendo diríamos, esta primera definición sobre el desarrollo? ¿En qué medida este desarrollo cognitivo, lingüístico, social y afectivo, como proceso lineal, va a ir, por el contrario, caracterizando el funcionamiento irregular de los avances y retrocesos? Porque muchas veces el niño, por las condiciones, podemos creer que está retrocediendo. Y ese retroceso muchas veces se da cuando no propiciamos una buena experiencia, una buena interacción. Por eso que en nuestro nivel de educación inicial buscamos que ellos puedan interactuar. Y todos sabemos que ahorita por esta situación de pandemia, su única interacción, ¿qué son, colegas? Es la familia. Y en la familia hay diferentes edades. No es como que el niño interactúa con sus propios pares, con sus propios niños en edad etaria o lo que fuera. Entonces, un segundo momento que vamos a presentar, un segundo ejemplo, es en relación al desarrollo. No tiene un principio definitivo y claro. Y este desarrollo, que no tiene un principio definitivo y claro, ¿sí? Es decir, inicia desde cero. Y aquí vamos a poder presentar un ejemplo para la definición 2. Aquí, por ejemplo, he tratado de poner esta puntualidad. Considera un aspecto tan importante que va a caracterizar una nueva noción del desarrollo. Y esto se trata de un proceso que no empieza de cero y tampoco posee una etapa final. Y esto se da cuando el niño llega a la institución educativa inicial. La docente, ¿sí? La docente le introduce al mundo de las plantas, ojo, o del reino animal. Poco estamos ideando, ¿sí? Y ya tienen, aunque sea un mínimo referente sobre este tema. Por ejemplo, ellos pueden tener un conocimiento de los animales domésticos. ¿Por qué? Porque esa es la experiencia que ellos viven en la casa. Muchos niños dicen, yo tengo un pato, tengo una gallina, tengo un perro, ¿correcto? Entonces, y ellos, con la misma experiencia de los que escuchan y ven y de lo que revisan y manipulan, ellos pueden diferenciar que esos animales que tienen en casa, como el perro, el pato y el chancho, son diferentes a los animales salvajes. Porque tú, cuando trabajas animales, alguna vez le has hecho esa pregunta, ¿sí? Y le has dicho, ¿un elefante puede vivir en tu casa? Y ellos te responden, no, porque es salvaje y ellos viven en el bosque. Entonces, un poco ideando así, ¿sí? Un poco para ir comprendiendo. Entonces, ¿en qué medida algunos de ellos también conocen algunas plantas y saben que algunas plantas se comen?
y otras no porque puede hacerles daño. Entonces, ¿cómo esta información que nuestros niños parten de cero, siempre hay una base? Y en otras palabras, la mente de nuestros niños no es un tablero blanco. Y la entrada de cualquier espacio educativo no marca el comienzo de la construcción de su conocimiento. Por esto se habla del desarrollo en términos de recomenzar, de reiniciar y de reorganizar. Entonces, teniendo esta segunda noción, que el desarrollo no tiene un principio definitivo y claro, es decir, ¿sí? Es decir, como acá lo indica, nuestros niños no inicia de cero. El niño siempre viene con una información previa. El niño sabe. Es como, por ejemplo, aquí en la costa. El niño toma su combi, toma su auto, o chapa, como decimos a veces, esos buses grandes, porque la familia a veces trabaja en el centro, se vienen desde San Luis hasta el centro, y se van en esos carros grandes, porque la familia a veces tiene que llevar a sus hijos porque tienen trabajo independiente. ¿Por qué estoy ahorita tratando de poner en contexto esto? Para poder entender esta segunda definición. El niño pasa todos los días por metro, pasa todos los días por totus, pasa todos los días por los tremendas imágenes de publicidad. Entonces, el niño pasa y ve imágenes de etiquetas de los alimentos y que están en oferta. Y muchas veces cuando pasa, va identificando. ¿Sí? Va identificando, va viendo la imagen de la leche Gloria, va viendo la imagen por ejemplo, del Colinos, va viendo la imagen del Quaker Tres Ositos. Estoy ideando para poder aterrizar. Y cuando llega a la escuela virtual, a la institución educativa virtual a través del Zoom, y la maestra se me ocurre, ¿sí? Quiere trabajar alimentos y el niño ya va trayendo alguna información. O sea, lleva siempre, no llega blanco, sino él va participando porque esa experiencia, esa interacción que va y viene, le permite ir desarrollando este segundo definición en relación a que el niño no empieza de cero y tampoco tiene una etapa final. Siempre trae consigo alguna información que le permite ir entendiendo parte del desarrollo de sus competencias de acuerdo a esas edades que nos da nuestro currículo y que enfatizamos para el desarrollo de esa edad etaria que ellos van descubriendo, ¿sí? Entonces, en esa medida, es un segundo ejemplo que podamos ir entendiendo acerca de las definiciones que nosotros marcamos en relación al desarrollo. Ojo, estamos tocando desarrollo cognitivo, lingüístico, social y afectivo. El desarrollo no tiene un principio definitivo y claro, es decir, o sea, no inicia de cero. El niño siempre trae con un aprendizaje. Y voy a continuar con la tercera definición que tiene que ver con el desarrollo, ¿correcto? No parece tener una etapa final, en otras palabras, nunca concluye, siempre puede continuar, ¿sí? Siempre podría continuar. Entonces, en este ejemplo, en este tercer ejemplo, lo tenemos de esta forma. ¿En qué medida esto se define en las características de la noción del desarrollo? Y este proceso no tiene un final. Siempre hay reorganizaciones que llevan a transformar el conocimiento. Y eso también tiene que ver en definitivo con las relaciones afectivas y sociales. Se dan cuenta que no es solamente el niño tiene que aprender lo cognitivo, no es solamente. Dentro del desarrollo infantil de nuestros estudiantes o de nuestros niños y niñas menores de 6 años, es importante esa interacción
con sus pares, es importante esas relaciones afectivas y sociales, y en qué medida en ninguno de estos casos se tiene límites, porque esto permite establecer, ya que no habrá más cambios. Todos creemos en gran medida que cuando nuestros niños pasan este tipo de relaciones y experiencias, ¿qué ha pasado por su mente, por su estado emocional? ¿Qué es lo que ha comprendido? Y esto, de manera, en definitivo, podemos recibir. Él tiene ese espacio de cuestionamiento, ¿sí? Al conocimiento que otra persona puede decir, porque él lo tiene desde la experiencia vivida. Entonces, eso permite en muchos de ellos a tener una participación activa. Esto permite que ellos no se queden con esas inquietudes de dudas frente a esta experiencia. Esta característica del desarrollo y del funcionamiento no es propia solo de los niños. Esto, si podemos otro poco recordar, no es solamente, exclusivamente para la infancia, a nuestros niños menores de 6 años, sino que esta acción que tiene que ver con relaciones afectivas y sociales se da en todas las etapas del desarrollo. Los pasos y los desempeños que cada uno o que cada persona tienen que ir sobreviviendo y dando hechos de teorías. Y estas teorías van a estar enmarcadas en cómo entendemos esta concepción, de cómo entendemos esta concepción de etapas que resulta inadecuada y que esto es necesario dar cuenta en qué medida vamos a ir garantizando el desarrollo que buscamos alcanzar en nuestros niños y niñas menores de 3 años. Entonces, ¿este desarrollo no parece tener un final? Efectivamente no. ¿Este desarrollo no es solamente para el niño menor de 6 años? No. Este desarrollo no solamente se da en la infancia. Este desarrollo se da en el transcurso de toda la vida, porque el niño siempre, desde que nace, va desarrollando las competencias de acuerdo, ¿sí? De acuerdo a su edad, y esa edad está enmarcada a ese desarrollo psicosocial, a ese desarrollo cognitivo, porque un niño desarrolla competencias, ¿sí? Desarrolla competencias de una mirada integral. Acuérdense muy bien. Cuando decimos de una manera integral, es que el niño desarrolla habilidades, el niño desarrolla conocimientos, el niño desarrolla actitudes. Entonces, ¿en qué medida eso me da una mirada y un cambio de paradigma en el desarrollo infantil de nuestros niños? Entonces, por ahí, profesora, ¿qué pasa con nuestros niños con necesidades educativas especiales? Porque ese es el término que yo siempre he utilizado como disco rayado. Hoy en día hablamos de niños o niñas, estudiantes, que debemos dar una atención a la diversidad, porque nuestras aulas son diversas. Entonces, ¿en qué medida nosotros vamos a ir dando cuenta que nuestros niños, por su condición de discapacidades que están con diagnóstico definido, también necesitan recibir las mismas oportunidades que los demás? Entonces, esas oportunidades es que tenemos que ir conociendo, siempre lo he dicho, las fortalezas que tienen nuestros niños. Y no solamente nuestros niños especiales, sino las fortalezas que tienen sus niños menores de 6 años. Algunos pueden ser más lingüísticos, otros pueden ser más musicales, otros pueden ser más kinestésicos. Si ustedes se dan cuenta, entra a tallar el desarrollo de inteligencias múltiples. Entonces, ¿en qué medida este desarrollo, esas 3 miradas, como lo dije desde el inicio, están estrechamente relacionadas con las competencias? Y eso es lo que el día de hoy voy a continuar virtiendo, ¿sí? ¿Cómo nosotros, estimada docente, estimada auxiliar, porque el auxiliar hace un trabajo complementario al docente? Por eso es importante, cuando nosotros estamos en una etapa de planificación,
haya la participación del auxiliar para saber qué es lo que se viene trabajando, cuál es la planificación o cuál es la experiencia que yo voy a ir pensando para mi grupo de estudiantes. Entonces, ¿en qué medida yo como docente tengo que ir entendiendo, ¿sí?, de cómo deben darse las competencias en relación al desarrollo infantil de nuestros niños? Entonces, cuando yo digo eso, vuelvo a decir lo que dije hace un momento. Las competencias vienen innatas en la persona humana desde que nacemos, ¿sí? Los bebés poseen y desarrollan funcionamiento afectivo, cognitivo y social. Hace rato lo expresé. Desde que nace, desde que nace. Desde que recibe la madre, como nuestros niños, a través del apego. Acuérdense, chicas, el apego nos han dado día y noche, cómo debemos nosotros trabajar el apego con nuestros niños y niñas y cómo le enseñamos a la familia este tema. Entonces, ¿en qué medida este desarrollo afectivo, cognitivo y social que va a permitir que nuestros niños puedan adaptarse en su entorno y que resulte sorprendente y complejo por su eficacia? Entonces, ¿cómo nosotros damos cuenta de esta excelencia con una mirada de una capacidad general? Que esto se va a concretizar en el ejercicio de procedimientos que tiene que ver con el hacer. Acuérdense hace un momento que hablábamos, ¿sí? Con el hacer, y este hacer que es un conjunto, ¿sí?, de acciones que va a desarrollar o realizar el niño, va a permitir construir el saber hacer. Ojo, miren el enlace, el saber hacer. Y más adelante, él va a poder hacer cada vez más sofisticado y específico la tarea asignada. En esa medida, también en la información que se les ha compartido, vamos a presentar, ¿sí?, un ejemplo para poder entender en qué medida podemos ir desarrollando las competencias. Y estas competencias están marcadas en ese ejemplo al momento de la alimentación. Ese es un ejemplo que queríamos compartir. Y cuando decimos al momento de la alimentación, el docente puede observar que inicialmente el bebé sabe chupar el pezón de la madre. Y apenas lo siente en la boca, pero no puede buscarlo. Acuérdense, al momento, ¿sí? Todas hemos sido mamá y sabemos esta experiencia. A las pocas semanas, cuando se siente o cuando siente el pecho de la madre, sabe hacia dónde orientar su boca. Vamos recordando. Y agarra el pezón y la pregunta es, ¿qué surge? Entonces yo planteo esta pregunta, ¿sí? ¿Cómo se genera ese conocimiento nuevo que ahora permite al bebé orientar su búsqueda y chupar? Entonces, como todas estamos recordando, porque casi la mayoría aquí somos madres, de repente algunos son tías porque han visto la experiencia, la idea es que además de la interacción y el contacto con la madre que lo alimenta al bebé, posee una capacidad general que le permite coordinar en un nuevo procedimiento de dos acciones previas, no relacionadas a la búsqueda entre el pecho y la acción de chupar. Entonces, es así como pasa del hacer, o sea, de chupar o saber hacer. Entonces, ¿en qué medida? Miren este análisis, ¿en qué medida esto me orienta que la acción de chupar hacia el pecho de la madre, más tarde podemos observar que el bebé pone su mano sobre el pecho de la madre y ahora agarra el pecho que le permite alimentarse. En concreto, podemos decir que cómo controla, cómo se alimenta, o sea, puede hacer, pues desde que agarra y se alimenta, o cuando antes era su madre
u otro adulto quienes orientaban esa acción de chupar. En estas primeras coordinaciones, la competencia de los bebés se puede entender como una capacidad para interactuar con el mundo. Entonces, esta es una primera mirada en relación de ir comprendiendo cómo nosotros entendemos esta competencia que va ligada, que va relacionada con el desarrollo. Y este desarrollo que tiene que ver en definitivo, no solamente un desarrollo cognitivo, social, lingüístico, afectivo, que están relacionadas para garantizar ese desarrollo infantil que queremos lograr en nuestros niños menores de 5 años. Entonces, en esa mirada, aquí tenemos otra forma de entender la competencia que tiene la forma de un hacer y que posibilita la adaptación. Si no comen, no sobreviven. Y progresivamente avanzan a saber hacer y después, a partir de esta reorganización de los funcionamientos acumulados, su actividad se transforma en un poder hacer. Una vez que nuestros bebés han elaborado un procedimiento que les permite poder comer, pueden, ¿sí?, ir realizando acciones coordinadas y aprendidas a todo tipo de objetos. Y ahora podemos ir visualizando de cómo esto va a ir dirigiéndose en la acción misma de la alimentación, de cómo el niño coge con su mano, ¿sí?, y lo lleva hasta su boca. Y eso se trata de ir generando posibilidades que van a ir brindando competencias, que van a ir movilizando el procedimiento de nuevos objetos. Y en general, esta movilización va a ir coordinando con nuevas realidades que no estaban presentes y que le abren nuevos caminos en su desarrollo. Y este nuevo camino en su desarrollo va a permitir el desarrollo de una autonomía. Entonces, esta mirada como noción de la competencia que está relacionada con el desarrollo y que esto va a garantizar, ¿sí?, ese hacer, ese poder hacer, va a permitir alcanzar, vuelvo a decir, este desarrollo infantil que queremos lograr en nuestros niños. Entonces, este concepto, en concreto, podemos decir que la competencia se caracteriza porque moviliza o potencia el conocimiento que surge de una situación específica hacia diversas situaciones, y este es el carácter flexible, ojo, flexible, y que brinda a nuestros niños y niñas muchas posibilidades, un abanico de posibilidades de poder hacer en un desarrollo autónomo. Por ello, la razón reflexiva, estimados colegas, es que debemos plantear experiencias, ojo, plantear experiencias que permitan y garanticen el desarrollo. Aún más en esta situación de pandemia que debemos nosotros, como decía en el Metimeter, ¿sí?, cuando yo preguntaba, ¿qué necesitamos para garantizar, ¿sí?, una educación en el nivel inicial? ¿Y cuál era la respuesta de algunos de ustedes? Conocer a nuestros niños, conocer sus características. Este es un espacio, estimados colegas, no de leer las cosas que dicen algunas investigaciones donde dan la teoría, sino a mí me gustó mucho esta investigación a quien estoy citando sobre ese desarrollo, ¿sí?, y ese funcionamiento y las competencias de los niños, ¿sí?, menores de 6 años en la investigación de Correa y Orozco. Porque tiene una mirada más práctica, una mirada que va a ir dando ejemplos que van a ir viabilizando el desarrollo que queremos alcanzar nosotros como profesionales. Entonces, en esa mirada, yo siempre mucho
insisto en el tema de la planificación. Si yo quiero tener un desarrollo integral o un desarrollo infantil, un desarrollo que permita que mis niños, que respondan a esas necesidades, a esos intereses de nuestros niños, ¿en dónde voy a poder ir garantizando? Voy a ir garantizando cuando yo estoy en el tema de la planificación. Y este tema de la planificación, nosotros como educadores tenemos que atender a esos intereses de nuestros niños, de acuerdo a sus edades, de acuerdo al desarrollo evolutivo, como alguien dijo, conocer el desarrollo evolutivo. Pero este desarrollo evolutivo, ¿sí?, va a estar enmarcada en qué medida yo voy a ir trabajando en el tema de la planificación. Yo conozco a María, de 3 años, yo conozco a Juana, que tiene 5 años, pero ¿cuáles serán realmente esas expectativas, esas necesidades de acuerdo a su edad? Y hay un manual que estoy colgando también de UNICEF. Sería importante hacer una revisión. Hay muchas cosas interesantes que he podido copiar digo así, porque yo tengo que citar el autor de donde yo he sacado la información. Entonces vamos a ir valorando y vamos a ir comprendiendo esta primera dinámica. Entonces, miren la escalera y el caminito que les estoy presentando. ¿Cómo estas 3 nociones de desarrollo, de competencia, y ahora que voy a hablar sobre experiencias reorganizadoras, vuelvo a insistir, están relacionadas, están entrelazadas para garantizar ese desarrollo infantil temprano que queremos alcanzar? Reitero, desarrollo cognitivo, afectivo, social. ¿Sí? Reitero, competencias. Y las competencias tienen que ver de cómo desarrollamos en ese hacer, cómo lo hace, en ese día a día, en esa interacción. Y cómo estos 2 elementos están enlazados en la experiencia reorganizadora. Y esta experiencia reorganizadora, como una primera idea de distinguir algunas capacidades de los niños que cumplen una función especial en su desarrollo. Se sabe que todas las actividades no tienen la misma importancia. Algunas cumplen funciones muy básicas y en su conjunto estas experiencias y capacidades tienen distintos niveles de importancia. Y estas experiencias reorganizadoras se definen porque constituyen una síntesis del conocimiento previo y simultáneo, y nos sirve de base para desarrollar posteriores experiencias, posteriores conocimientos con mayor elaboración y que van a estar enmarcados, vale la pena volver a hacer la palabra, experiencias reorganizadoras, que van a permitir transformar de manera que nuestros bebés o nuestros niños, ¿sí?, entiendan el mundo, ¿sí?, entiendan ese mundo y que fortalezca su comprensión acerca de la realidad que los abren horizontes no previstos. Y en conclusión, vale la pena señalar que la presentación, de acuerdo a esas acciones, van a estar vinculadas a su edad, ¿sí? Y esta edad va a estar determinada en base a lo que va vivenciando y experimentando. Entonces, es importante que ustedes como educadores, ustedes como docentes, estar atentos, ¿sí? Estar atentos al desarrollo que va a ir en ese día a día evidenciando nuestros niños para identificar oportunamente aquellas necesidades educativas, aquellas necesidades de aprendizaje que tienen nuestros chicos. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus motivaciones? Y de acuerdo a eso, se provoque a mí un pretexto para yo poder garantizar
una atención, lo que busca, ¿sí? Una atención oportuna, una atención integral. No es que solamente Pablo necesita desarrollar como se expresa oralmente la competencia. No es que Pablo solamente necesita desarrollar que resuelva problemas de la vida diaria. No es que solamente Pablo necesita desarrollar la competencia, construye su identidad. Todos sabemos en el nivel inicial que nosotros debemos articular las diferentes competencias de acuerdo a esas necesidades identificadas y de acuerdo a eso hacer una planificación en relación a qué tipo de experiencia de aprendizaje voy a ir que mi grupo de estudiantes pueda evidenciar. Entonces, ¿cuánto es importante que nosotros podamos ir comprendiendo que los bebés descubren la permanencia de los objetos? Miren cómo estamos entrando ya al tema de estas experiencias reorganizadoras. Estas experiencias reorganizadoras, vamos a poner una primera vivencia de cómo los bebés van descubriendo durante todo este desarrollo la permanencia de los objetos. Y esto, todos sabemos que se va a dar al finalizar el primer año de vida. Y en el primer año de vida va ocurriendo una reorganización radical en el desarrollo de los bebés. Antes esa revolución, ellos actúan como espectadores de lo que pasa en el mundo. Ellos van observando. Pero de todas maneras, sus conductas preferidas, todos lo sabemos, ¿sí? ¿Cuáles son? Quieren oír, quieren explorar y esperar. Y todos sabemos que alrededor del 9º mes y hasta el 15º, no solo exploran y esperan, sino que intervienen y resuelven problemas simples. Entonces, ¿cuánto es importante que tengamos esta primera mirada? O cuando jalan la cuerda, o cuando sueltan el sonajero, ¿sí? Tirándolo lejos al piso para alcanzarlo. Tiran incansablemente los objetos vacíos cuando vuelven a tirar y el niño se ríe o el bebé se ríe. Entonces, estas son conductas que nuestro bebé va presentando en esa experiencia reorganizadora. Entonces, ¿cuánto es importante esa búsqueda de objetos que han desaparecido ante sus ojos? Y que esto, ¿sí? Y que esto va a permitir que ellos sean observadores, que ellos sean exploradores, pacientes y receptores, o a ser sujetos que intervienen en diferentes acciones que van a producirles cambios. Y sobre todo, serán capaces de resolver diferentes situaciones de acuerdo a sus mismas condiciones, van a ser capaces. Entonces, ¿en qué medida estas aproximaciones, después de los 9 meses, los bebés son capaces de resolver problemas y diferenciar los medios? Por ejemplo, usar la cuerda para o acercarse al sonajero que está lejos, o de producir un lenguaje, de caminar, moverse por diferentes espacios, ¿sí? De cómo voy coordinando con las dos manos. Entonces, aunque estas capacidades pueden relacionarse entre sí, podemos afirmar que comparten un aspecto de ideas que les va a permitir ser capaces de actuar, de proponer, de resolver y ejecutar. Entonces, se considera que nuestros bebés, como sujeto productor, va a ir buscando ciertas probabilidades y lo van a ir demostrando en ciertas conductas nuevas. Y para ellos es la construcción, ¿sí?, de nuevas experiencias. Entonces tenemos que ir con esa mirada y dándonos cuenta que esto va a permitir entender que todas las acciones que van realizando les va a permitir
ser duradero para esa vida. Entonces, ¿en qué medida vamos a ir entendiendo que estas experiencias organizadoras, como lo hemos presentado en el primer momento, los bebés descubren la permanencia de los objetos, ahora tenemos esta mirada de cómo los niños aprenden el uso social de los objetos? ¿En qué medida este uso social de los objetos por parte de los bebés constituyen otra experiencia reorganizadora? Y esto permite identificar su entrada a la cultura. Y todos sabemos que desde antes de cumplir el año han aprendido a utilizar la cuchara, el balde, el peine, el vaso. O sea, objetos que están en su entorno. Si yo estoy en la chacra, ¿qué ve el chico en la chacra? Es un entorno natural. Si estoy en la ciudad, ¿qué es lo que experimenta en la ciudad? Son entornos totalmente diferentes. Entonces, según estos entornos, vamos a hacer que nuestros chicos le den un uso de acuerdo a esa cultura. Por ejemplo, llevan la cuchara a la boca y no solo la golpean. Cuando son bebés, acuérdense, hasta juegan con el alimento, ¿correcto? Lo agitan, lo sacuden, como hasta el momento que podemos ver aquí en la imagen, ¿sí? Este cambio se da gracias a un aprendizaje, a una apropiación del mundo de los usos, y que viene a ser como una especie del bautismo cultural. Y algunos autores consideran, ¿sí?, este cambio como un proceso de clave, a partir del cual nuestros niños se apropian de manera pragmática y practican una cultura de acuerdo al entorno donde ellos están situados. Otra situación importante que conlleva a que los niños aprenden al uso social de los objetos es cuando se les entrega un rastrillo a los niños de la ciudad. Ellos no saben qué hacer con ese rastrillo. Sin embargo, si tú le das a un niño que vive en el campo ese rastrillo, ¿qué hace el niño? Lo arrastra sobre el piso. Y como se ha visto en este tipo de contexto, en esta experiencia que vemos aquí en el niño, como ya está en esta experiencia de interacción con estos elementos de la cuchara, coge la cuchara y sabe que eso se lleva a la boca. Entonces, recordemos que las competencias de cómo hacer lo que hemos hablado anterior, ¿sí?, y saber hacer, que se transforma en un poder hacer, se observa en el uso que los niños hacen con los objetos. ¿Cómo estamos aterrizando, sí? Y de acuerdo con la práctica del entorno. Entonces, ¿cuánto es importante que nosotros podamos ir comprendiendo que con esta mirada, ahí se va empezando a tener comportamientos y realizar actividades que van a ir caracterizando a los miembros de su comunidad? Y ahí ellos cumplen un rol o un papel fundamental en su proceso de socialización. Y finalmente, en este espacio de cómo los niños aprenden el uso social de los objetos, podemos decir, finalmente, no menos importante, que este uso social de los objetos llevará a nuestros niños a la construcción del símbolo. Y esto va a permitir un lenguaje y la capacidad de representar propiamente el juego simbólico a otra de las experiencias reorganizadoras extraordinarias que pueden vivenciar cada uno de nuestros niños. Entonces, ¿en qué medida otra forma de ir entendiendo esta experiencia reorganizadora, ¿sí?, el niño lee la mente de los otros? Y un buen ejemplo que reiteramos se da en esta experiencia reorganizadora, que es la capacidad que los niños adquieren alrededor de los 3 años para atribuir estados mentales con inteligencia, sentimiento, creencia, afecto,
capaces de reconocer las emociones de otros y de entender que ellos pueden ser el resultado de ciertos acontecimientos. Y este es el resultado claro a través de esta experiencia. Entonces, ¿cuánto es importante que nosotros vayamos a ir entendiendo que estas experiencias reorganizadoras, vuelvo a decir, van interrelacionadas con el desarrollo de la competencia y por ende esto va a garantizar un desarrollo infantil temprano? En esa mirada podemos ir entendiendo también de cómo los niños, dentro de su desarrollo, dentro de esta experiencia organizadora, pueden ir formulando hipótesis. Y estas hipótesis, dentro de esta experiencia por excelencia que aparece de los 3 años e incluso antes, y que van desarrollando ampliamente en los años siguientes, viene a ser la capacidad de formular hipótesis. Y esto va a permitir establecer suposiciones y considerar causas que van a dar como resultado posibles consecuencias. Y a partir de ellas, ¿sí?, predecir lo que puede suceder. ¿En qué medida cuando decimos que nuestros niños formulan las hipótesis, ¿sí?, esta formulación de hipótesis es posible porque nuestros niños son capaces de relacionarse, ¿sí?, los deseos y los pensamientos de los otros, las características de los objetos con los fines que persiguen. Entonces, una vez alcanzados estos objetivos que ejercitan las diferentes actividades que van a desarrollar nuestros niños, como ese actuar, tenemos que ir resaltando lo más importante, y es que saben, ¿correcto? Es decir, se ha convertido, ¿sí?, se ha convertido en esas oportunidades que nuestros niños serán capaces de relacionarse, ¿sí?, a través de esos intereses, a través de esos deseos, a través de esos pensamientos, ¿sí? ¿Cuánto es importante que nosotros nos demos cuenta que estas acciones que ellos van a ir desarrollando va a contribuir a una nueva competencia? Y como resultado de esta coordinación de capacidades nuevas, les va a permitir atribuir, ¿correcto?, a ese desarrollo mental que ellos también deben ir mejorando en ese día a día. Y la otra puntualidad, ¿en qué medida esta formulación de esta hipótesis con la inferencia como una nueva herramienta cognitiva o de pensamiento? La formulación de esta hipótesis como experiencia organizadora muestra la tendencia natural de los niños al asumir retos intelectuales que expresan de muy distintas maneras a que nuestros niños y niñas este accionar, esta experiencia le permita formulando hipótesis para comprender, valga la ironía o la metáfora, o las analogías, o las comparaciones entre diferentes situaciones similares, o el funcionamiento de cerraduras, quizás como ejemplo de puertas, ¿sí? Para tratar de entender, para tratar de establecer relaciones entre sus partes, y quizás en algunas veces ir verificando o intentando comprobar esas hipótesis para sacar conclusiones. Entonces, ¿cuánto es importante esa interacción y ese contacto que van a tener nuestros niños? Y es necesario también que dentro de estas experiencias organizadoras podamos plantearnos esta pregunta, ¿sí? ¿Cuál es la relación entre una experiencia organizadora y la competencia? Y lo que podemos decir, o lo que puedo decir yo,
que estas experiencias reorganizadoras son posibles gracias a la combinación de herramientas cognitivas, sociales y afectivas. ¿Correcto? Y nos vamos dando cuenta, cada nueva composición o coordinación o sistematización de un conjunto de herramientas, cualquiera que podamos ir asignándolas más adelante, de acuerdo a esas experiencias, le van a ir generando ciertas posibilidades, ¿sí? De cómo desde los bebés y los niños vayan utilizando, vayan vivenciando. ¿Cuánto es importante señalar también, respondiendo a esta pregunta, cuál es la relación entre las experiencias organizadoras y competencias? ¿En qué medida la utilización y el funcionamiento de estas herramientas logran, ¿sí?, van a permitir jugar un papel en la actividad de los niños y se pueden observar en sus propios desempeños? En sus propios desempeños de aprendizaje que ellos van a ir en ese día logrando. Por ello, van a cumplir una función importante en las diferentes actividades que el niño va a tener. Y lo va a tener a relacionarse con el mundo de personas y objetos que lo rodean. Por ello es necesario reorganizarnos acerca, disculpen, gracias. Entonces, ¿cuánto es importante que nosotros podamos ir reorganizando, reorganizando todas esas experiencias acerca de las acciones propias que hacen nuestros niños? A una nueva conciencia del sobre, y entre comillas le hemos puesto, cómo pensar. Y esto es cómo saber utilizar el conocimiento, saber utilizar los recursos con los que cuenta para identificar cómo y dónde buscar la solución. Y esto, en definitivo, es una competencia que va de la mano con la experiencia reorganizadora. Entonces, ¿en qué medida, para poder concluir este primer momento, como ustedes han podido escucharme, muy teórico, pero que este primer momento enlaza esta mirada de cómo vamos viendo el funcionamiento, cómo vamos viendo el desarrollo que queremos alcanzar, pero este desarrollo, ¿sí?, que va estrechamente ligado con la competencia, este desarrollo que va netamente ligado con la experiencia organizadora. Y estas tres miradas o estas tres nociones va a permitir garantizar un desarrollo infantil, ¿sí?, un desarrollo infantil temprano, y así poder alcanzar, yo diría, las competencias que en definitivo se tiene que desarrollar con nuestros niños y niñas. En esa mirada, muchas gracias por este primer espacio sobre este primer momento, sobre el desarrollo, ¿sí?, como decía nuestro tema, sobre el desarrollo infantil temprano, ¿sí? En la información que se le está facilitando, hay algunas pautas ya desde 0 a 1 año, ¿sí? Algunas pautas de 0 a 1 año, de 1 año a 3 años. Esos son adicionales informaciones que ustedes van a poder ir revisando, ¿sí?
y en qué medida también una información sobre el desarrollo psicosocial, que justo lo tengo aquí, me ha parecido interesante, esta información de UNICEF. Revisen, por favor, este es un poco el trabajo y vamos a dejar la tarea y lo vamos a colgar, las tareas. Voy a permitirme a compartir la pantalla. Revisen esta información sobre el desarrollo psicosocial de los niños y niñas. Es un material que ya se ha compartido, ¿sí?, de UNICEF. Es una información muy relevante donde nosotros vamos a ir fortaleciendo, ¿correcto? Vamos a ir fortaleciendo. Yo pienso que todo material es un material que suma, ¿sí? Y todo material que va sumando para ir entendiendo un poco más sobre lo que buscamos, ¿sí? En esta información tenemos los primeros contactos del niño o niña con sus padres son fundamentales, básicos, porque el niño, ¿con quién está ahora si nos damos cuenta? Está con la familia. Entonces, es importante revisar esta primera información. Los primeros contactos del niño y niña con sus padres son fundamentales, le están dando unos mensajes básicos para tener en cuenta, y este material va a fortalecer, estimados colegas, lo que buscamos de cómo atender, de cómo ir comprendiendo, de cómo ir dando esos pasitos para ir garantizando ese desarrollo infantil temprano. O sea, esta información es un referente que nos permite tener una mirada de cómo la madre debe ayudar a una atención integral, porque el niño está ahora en pandemia, está en casa, pero cuando está en la escuela está 5 horas, ¿correcto? Bueno, pero esa situación todavía quizás retornemos el otro año, no sabemos cuál sea la situación. Revisen esta información muy valiosa y de acuerdo a eso, ya la señorita responsable se va a indicar el trabajo, yo lo voy a indicar ahí, voy a indicar cuál es la tarea que vamos a ir presentando. Creo que va a ser el último día de entrega, el día viernes, siempre va a ser los viernes, porque ustedes saben que la próxima semana tenemos, si no me equivoco, el tema que tenemos la otra semana, el profesor Juan lo ha mencionado, es otro tema, vamos a buscar aquí, que tiene que ver con el enfoque del nivel inicial. Entonces, ¿cuánto es importante que si nosotros entendemos estas 3 cosas que se ha compartido sobre desarrollo, sobre competencia y sobre experiencias organizadoras que están interrelacionadas, vamos a ir comprendiendo qué busca el enfoque del nivel. Y el enfoque de nivel, yo lo sé que ustedes se lo saben de memoria, los conceptos básicos, pero la sesión que viene voy a tratar de aterrizar con casos, ¿sí? Se les digo con casos, porque nosotros debemos aprender a través de casuísticas, porque si nos vamos a la teoría queda en teoría, y a nosotros lo que nos falta es ir aprendiendo en ese día a día, de cómo ejecutamos estas acciones. Bien, para tener este primer momento me gustaría si hubiera algunas preguntas, algunos casos, algunos aportes, porque siempre este es un espacio donde uno va a crecer y uno crece, uno desaprende y vuelve a aprender. Y quizás muchos de ustedes, como lo dije, y esta es la 4ª vez que lo vuelvo a repetir, a veces pensamos que en el desarrollo evolutivo o desarrollo infantil del niño empezamos a hablar qué hace un niño de 0 a 1 año, porque esa es la clásica que nos daban, ¿sí? Pero esta mirada de Correa Orozco tiene otra mirada diferente, ¿sí? De cómo el funcionamiento y el desarrollo va estrechamente ligado con la competencia, y esto va ligado con las experiencias organizadoras. Entonces, en esa mirada, quiero darles las gracias por este espacio. Creo que siempre vamos a continuar aprendiendo. Si no hubiera alguna de las preguntas, agradecida, porque estoy sentada desde temprano aquí en diferentes actividades que uno siempre tiene planificado. Muchísimas gracias. Ingrid, Juan. Gracias, Delia.
Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cuántas son maestras de 3 años? ¿Cuántas son maestras de 4 años? ¿Cuántas son maestras de 5 años? ¿Y cuántas trabajamos en educación básica especial? Y lo que yo les he venido hablando sobre desarrollo, sobre competencias, sobre experiencias reorganizadoras, no es que educación básica especial no lo hace, lo hace. La diferencia hay que ponerle contexto. Por eso, escúchenme bien, colegas, yo siempre me encanta entrar al tema de la planificación. Y en definitivo, yo les vuelvo a decir, tenemos que ir elaborando nuestras experiencias. Porque, ¿quién conoce más a nuestros niños? ¿El modelo de la estrategia como recurso? Nosotros tenemos la oportunidad de preparar nuestras propias experiencias de aprendizaje. Y cómo estas experiencias de aprendizaje tienen que estar en función a este desarrollo de nuestros niños. Entonces, vayamos haciendo las pruebas, las pruebitas, los intentos, hagamos cosas diferentes. Yo siempre eso es lo que sugiero. Muchísimas gracias, así es que les agradezco mucho. Juancito, ¿estás ahí? Ingrid, si no, para poderme ir a hacer mis acciones. Profesora, sí, buenas noches. Sí, estamos por acá. Entonces, si no hubiera ninguna pregunta, muchísimas gracias, Juancito. Ha sido un gusto conocerte una semana más. Así tú ya sabes cómo soy yo. Sí, no, un gusto gracias. de colaborar. Un gusto de colaborar y seguir trabajando. Así es que se llevan la tarea. Todos sabemos esto del enfoque de nivel, lo sabemos a paporreta. Sin embargo, porque no es 1 año, 2 años, lo sabemos, porque eso nos ha dado en nuestra formación. La otra semana les voy a dar un panorama diferente con casos y vamos a identificar cómo comprendemos el enfoque del nivel, cómo la estamos viendo el enfoque del nivel, cómo este enfoque del nivel está articulada a los principios del nivel. Y muchas veces no respetamos ni los principios del nivel inicial. Y decimos que inicial es una particular totalmente diferente. Hagamos cosas diferentes, colegas. Juancito, muchísimas gracias. Sí. Ahora sí. Sí, gracias. Me retiro y muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Gracias. Nos vemos, Vilma, la otra semana. Cuídate. Gracias. La otra semana. Nos vemos. Gracias. Gracias también, colegas, a todos ustedes, a la ponencia de la profesora. Nos vamos a ver entonces los materiales se les va a repartir. La señorita Ingrid, que está a cargo, pues va a poder enviarles el material. Agradecerle a la profesora también, que siempre en su agenda bastante apretada. Y nos vemos la próxima semana a la misma hora, como dice, por el mismo canal de Zoom. Pueden invitar a sus colegas, todavía hay la oportunidad de que puedan participar. Invítenlo a sus colegas, docentes, auxiliares de inicial, y vamos a estar todavía en esta semana inscribiendo a algunos profesores. Y si no estuvieron en la clase, igual se la vamos a enviar el link grabado. Muchas gracias, colega. Entonces nos vemos, Dios me lo bendiga. Nos vemos la próxima clase, ¿sí? Cualquier cosita, están conectados con nosotros a través de el móvil y de nuestro grupo de WhatsApp. Nos vemos, que tengan muy buenas noches. Sí, muy enriquecedora la experiencia. Es una colega con bastante experiencia en el tema, en los contenidos, así que hemos querido darle lo mejor, colegas. Entonces, muchas gracias, colegas. Ahora sí nos despedimos y lo esperamos la próxima semana. Igual le vamos a estar enviando al grupo los materiales, los insumos. Buenas noches. Cuídense.